el valor de este elemento y que se entienda que no solamente hay que diseñarlo, sino hay que resolverlo, debemos apoyarnos en algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de antropometría, que es una disciplina que estudia las medidas del ser humano. Este término viene del griego antropometría, antropo que es hombres y metría que es medidas. Esencialmente se refiere al estudio de las dimensiones y medidas humanas con el propósito de comprender los cambios físicos de los hombres y las diferencias entre sus diferentes orígenes étnicos, edades y sexo. Tiene una función importante en la ergonomía, que es otro término que lo vamos a ver ahora. Para su aplicación en el diseño puede ser industrial, la biomecánica y la arquitectura. Ahí aparece subrayado arquitectura porque también es importante, donde se emplean datos estadísticos sobre la distribución de medidas corporales de la población para optimizar los productos a través de la eficiencia. Entonces acá hay que entender que este estudio no es un estudio, digamos, estático, ¿no? Todo el mundo pensaría, bueno, se mide a los hombres y a las mujeres y listo, ¿no? Ya tenemos. No, esto va cambiando, hay una dinámica. Cambian las medidas de los hombres en su estatura, en su contextura, en el largo de sus brazos, y eso depende de varios factores. Primero está el factor de género, ¿no? Hay hombres y hay mujeres, pero es además dinámico en el tiempo. Esas medidas pueden variar. Un ser humano pasa por ser niño, después pasa por ser joven, adulto y después un anciano. Entonces las medidas y los requerimientos son diferentes, pero también hay diferencias étnicas, ¿no? Hay gente como los europeos, de los países nórdicos, donde la estatura promedio está por encima del 1,80, y aquí en Bolivia está, qué sé yo, digamos 1,68, digamos. Entonces hay diferencias en cuanto a las medidas. Entonces, la arquitectura que responde a resolver fundamentalmente el espacio arquitectónico con dimensiones, escalas, lo hace con un destinatario definido, que es un ser humano. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta estas medidas que tiene el ser humano relacionadas a otra disciplina que es ya cuando el ser humano está en acción, que es la ergonomía. Por lo tanto, este término de la antropometría es muy importante porque depende, como acá dice, de los estilos de vida, depende de la nutrición. Hay mucha gente en muchos países que por la manera en que uno se alimenta, pues hay más personas con más sobrepeso y demás. Depende, como les decía, de la composición étnica de las poblaciones, etc., ¿no? Estas dimensiones son de dos tipos, una que son medidas estructurales y funcionales, que son, digamos, las de la cabeza, el tronco y las extremidades en posiciones estándar, cuando uno está parado, cuando está sentado, cuánto mide. Mientras que hay otras que son las funcionales o las dinámicas, que incluyen las medidas tomadas durante el movimiento realizado por el cuerpo en actividades específicas, como por ejemplo al caminar, al correr, etc., ¿no? Al conocer estos datos, se conocen los espacios mínimos que el hombre necesita para desenvolverse diariamente, los cuales deben ser considerados en el diseño de su entorno. Entonces acá hay una relación, no creo que no la entiendan, está clarito. Nosotros los arquitectos diseñamos espacios para los seres humanos, y hay una tendencia que cada vez estos espacios y en otras
en otras disciplinas, como por ejemplo el diseño industrial, por ejemplo, o los que deciden de qué tamaño tiene que ser la banca donde ahorita están sentados, por qué tiene esa altura, o por qué tiene ese tamaño la mesa donde están, pues pasa por hacer ese estudio de las medidas del ser humano, ¿no? La altura que le deben estar los mesones, el diseño que deben tener los artefactos, entrando al diseño industrial, por ejemplo. Entonces son detalles importantes que cada vez más se perfeccionan para facilitar el uso de esos aparatos. Y lo mismo debe ocurrir en la arquitectura. Tenemos que los arquitectos entender y hacer cada vez más cómodo y eficiente el uso del espacio arquitectónico. Y ahí entra, por supuesto, el conector vertical. El otro término que acabamos de mencionar, el primero la antropometría, que son las medidas del ser humano, el estudio, la disciplina que estudia las medidas estructurales y funcionales del ser humano. Y la ergonomía, que también es un término griego, viene de ergos y nomos, que significa actividad y normas. Es la disciplina que busca que los seres humanos y la tecnología trabajen en completa armonía, diseñando y manteniendo los productos, puestos de trabajo, tareas, equipos, espacio, aquí entramos nosotros, etc., de acuerdo con las características y necesidades y limitaciones humanas, ¿no? Aquí, fíjense, hay un dibujo que explica de una manera muy clara lo que significa el estudio ergonómico. ¿Qué creen que es eso? Es una persona sentada y su pie. Ya, ahí hay una persona sentada. ¿Qué tipo de estudio estarán haciendo ergonómico, no? ¿Para qué será? Para un baño. No creo que sea para un baño, porque ahí, fíjense, la mano está en tres posiciones. Uno está acá y otro está acá. Y su pie está estirado. Y delante de su cuerpo hay un óvalo, ¿no? Entonces, esto es un estudio ergonómico para diseñar un vehículo. Entonces, ahí, por ejemplo, están estudiando con las medidas que tiene el ser humano, los pedales del acelerador, el freno, el embrague, el volante y la caja, la palanca de cambios, ¿no? Cuando pones la primera, etc. Tienes que tomar en cuenta muy bien eso en el diseño industrial, porque por ahí haces mal, no has acelerado, entonces la caja está muy allá, entonces estás manejando, tienes que hacer eso. Entonces si haces eso, puedes perder concentración en el manejo y puedes hasta accidentarte por no haber considerado las medidas ergonómicas, ¿no? Y esto no solamente se da pues en los aspectos de la industria, ¿no? Sino en cualquier cosa. Por ejemplo, ahí pueden ver un estudio de qué será esto, ¿no? ¿Tienen idea? No me muevo el canal. ¿Qué es esto? Puede que sea para el mouse. ¿No? Es la perilla de la palanca de cambios, la caja de cambios, ¿no? Entonces ahí tienen que medir incluso cuánto es la medida, seguramente hacen un estudio, primero deben definir un rango de usuarios, quienes más o menos van a ser usuarios, van a ser adultos, entonces no pueden hacerlo para niños. Entonces deben tomar medidas de distintas manos, sacar un promedio y estudiar cuánto puede ser el diámetro de ese artefacto que va a agarrar. No sé si ya se acuerdan, pero yo sí, y también el arquitecto de la Fuente, hace muchos años las botellas de refrescos tienen un tamaño estándar, ¿no? La de 1 litro, la de 2 litros, y empezaron a aparecer las personales. Y apareció algo interesante, la botella de Fanta, que apareció con un diseño, digamos, extravagante, ¿no? Todo el mundo estaba acostumbrado a que sea una especie de cilindros, nada más, con algún detalle, alguna
textura, digamos, una rugosidad como las de Coca-Cola, las mini, por ejemplo. Y esta Fanta, primero empezó a tener una forma que era cóncava, ¿no? Y tenía unos puntitos que le daban la textura. ¿Y eso por qué? Porque hacía que era cabalito para agarrar la mano y no se caía. Entonces ahí, fíjense que empezaron a preocuparse de los detalles de cómo debería ser el estudio ergonómico de los productos y los artefactos. Esto es lo que les decía hace rato, veíamos esa imagen, acá podemos ver el estudio que se hace de un bus. Seguramente este es un bus, el asiento, el volante, a qué distancia tiene que estar la caja para poner el cambio a primera, segunda, etcétera, ¿no? Para estirar el pie, para acelerar o frenar. La ergonomía analiza aquellos aspectos que abarcan el entorno artificial construido por el hombre, relacionados directamente con los actos y gestos involucrados en toda actividad de este. En todas las aplicaciones, sus objetivos comunes: tratar de adaptar los productos, las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en general a la capacidad y necesidades de las personas, de manera que mejore la eficiencia, seguridad y bienestar de los usuarios. Es decir, cada vez debemos hacer mejor las cosas, ¿no? ¿Qué pasa en la arquitectura? Bueno, también en la arquitectura desde hace muchos años han habido numerosos estudios sobre este tema. Desde Vitruvio, pasando por Leonardo da Vinci, hasta hace unos 80 años Le Corbusier, hacían estudios para normalizar las dimensiones adecuadas del hombre en el requerimiento espacial funcional, ¿no? Han hecho estudios de ese tipo, tratar de encontrar el módulo perfecto y demás, y en ese estudio aparecen algunas dimensiones interesantes, algunas progresiones, como la progresión de Fibonacci, por ejemplo, y se determina que esa progresión la utiliza la naturaleza en su crecimiento, en su evolución. Y también aparece el número de oro, la sección áurea y demás. Entonces, a partir de eso, el ser humano, el arquitecto, los que han estudiado arquitectura, intentan siempre hacer este estudio por normalizar. ¿Qué altura debe hacer una mesa? ¿No? Esta mesa, ¿qué altura tendrá? 80, 81, 82, 79, 70, ¿cuánto será? ¿Y cuánto debería ser? ¿No? Entonces nosotros directamente lo que hacemos es, ya hay estudios, entonces agarran Noether o Plazola, que son libros como la Biblia del arquitecto, donde ya están dimensiones, ¿no? Pero esas dimensiones las han hecho en otra parte, hace muchos años, y no han considerado algunos aspectos, no han tomado una medida como decir que la estatura de un hombre, de acuerdo a lo que planteaba Le Corbusier en el Tratado del Modulor, que el hombre tiene que medir 1,83, o sea, todos los bolivianos jodidos, ya ni entramos siquiera, no calificamos. Y a partir de esa medida, hace todo un desarrollo normalizado y demás. Y cometemos errores, ¿no? Aquí ponemos el mesón de la cocina a una altura tal que, por ejemplo, las personas, las mujeres que quieren usar el mesón a veces es muy alto y no se puede usar adecuadamente, estamos fallando, no le estamos dando la calidad dimensional en el uso de estos espacios. Entonces, nosotros tenemos la tarea de repente, algún momento puede haber alguien que haga un estudio ergonómico, espacial de la arquitectura para Bolivia, ¿no? Haciendo un paréntesis, seguramente han visto ustedes aquí, ahí hay una escultura le dicen la modulora, ¿no? Que es una escultura hecha en ferrocemento de una mujer que está imitando la figura del modulor que había planteado Le Corbusier. Le Corbusier con por supuesto, una visión eurocentrista y hace muchos años atrás, plantea desde su posición esas dimensiones. Y aquí nosotros ponemos esa modulora que la hacemos en escala 1 a medio,
Ese es ya el doble de lo que mide. Lo que hemos hecho es estudiar cuál es la estatura promedio de la mujer boliviana, y había sido 1,50. Entonces hemos hecho una modulora de 1,50 a escala 1,5, es decir, a 3 metros de altura. Y al lado hemos puesto un serpentín, que es el dibujo que plantea Le Corbusier de las dimensiones áureas. Entonces ahí es como una especie de decir, estamos mal. Aquí los europeos ponen una cosa hace muchos años atrás y seguimos haciendo nosotros en función a eso. Deberíamos tomar nuestras propias medidas, pero además ser más amplios de incorporar incluso las necesidades de las mujeres, ¿no? Porque las dimensiones son diferentes. Entonces, como les decía, esta tarea de resolver los espacios pasa por estos dos conceptos.